Hace un momento inicié mi exposición con un comentario, un diseño perversamente elaborado, porque además es cierto. Me ha tocado ver cómo encontrar un resquicio en toda esa regulación que se implementó en el 2013 es prácticamente imposible. Amigos y amigas, vamos a ir al Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, el número 15. Cuando escuchamos a estos expertos que defienden a los privados, que defienden a las empresas extranjeras, escuchamos unos argumentos irrisorios. Porque dicen que no hay necesidad de reformar la Constitución, que con los transitorios se puede uno arreglar. Pero estos señores llevan más de 4,000 amparos en contra de Comisión Federal y dicen que nos podemos arreglar. Fue tanto el cinismo de la reforma de Enrique Peña Nieto que el marco legal lo hicieron a favor de estas empresas para que pudieran transar a Comisión Federal. Por eso los jueces les han dado la razón. Y todavía dice que es un derecho que tienen. Fue tanto el cinismo de los diputados que se vendieron, que aprobaron que se creara en el Poder Judicial jueces especializados en energías para poder defender a esas empresas extranjeras y privadas aquí en México. Así es tan grande el cinismo de estos señores. Hay que recordar que a los diputados de Acción Nacional les dieron millonadas de pesos para que levantaran la mano y aprobaran ese saqueo en contra del pueblo de México, porque la Comisión Federal, hay que recordar, es de todos los mexicanos. Vamos a escuchar muy rápidamente lo que expusieron estos señores expertos, uno a favor y uno en contra, ante la pregunta que le hizo una diputada del Partido del Trabajo. Vamos a ir a este foro. Vamos ahora con el turno de la diputada Magdalena Núñez, en representación de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo. Adelante, diputada, para formular su pregunta. Si me permiten, tengo dos preguntas. Voy a empezar con la primera, dirigida al doctor Miguel Ángel Marmolejo. Usted expuso que podríamos, con un acuerdo político y una reforma secundaria, sin tocar la Constitución, resolver armónicamente en un ambiente de paz la participación privada y pública en la generación y comercialización de la energía eléctrica. ¿Me podría decir por qué, ante la iniciativa que promovió nuestro gobierno en esta línea precisamente, la respuesta de los privados fue ampararse? Ya nos daban cuenta que van 4,250 amparos. ¿Y por qué, en su análisis, donde ve al sistema de energía eléctrica como un producto que representa un gran negocio y no como un derecho humano tan vital como el agua, ya que no solo es el servicio de electricidad, sino que de esta depende la conectividad que en la nueva realidad o en la nueva normalidad de esta pandemia nos representa la posibilidad de continuar con nuestro trabajo y con la educación desde casa? Al ser un derecho humano, el acceso a la electricidad es obligación del Estado garantizar ese acceso. Lo que aquí queda en evidencia es que las empresas privadas que están en este sector están defendiendo la oportunidad de un muy buen negocio. Lo que los privados nos han demostrado, y lo ejemplifico con los generadores de energías en el modelo de autoabasto, es que han hecho de algunas lagunas jurídicas un abuso desleal al incorporar como socios ficticios a quienes en realidad son sus clientes. ¿Por qué debemos creerles su supuesto interés y compromiso con nuestro país y con todo el pueblo de México? Esa es la primera pregunta para el doctor Miguel Ángel Marmolejo. Y para Mario Morales, si me permiten, quisiera que me contestara, obvio después de la participación de Miguel Ángel Marmolejo,
¿Qué tan cierto es lo que acabamos de escuchar, que de manera automática se cancelan todos los contratos al aprobarse las reformas constitucionales en materia eléctrica? También, ¿qué cierto es lo que se ha asegurado aquí, que el sistema de la industria eléctrica en México se caería? Y también, ¿qué de cierto hay en que no se bajarían los precios de la energía a domicilios si se consumieran primero las generaciones de energía a través de las variables más caras? Porque de acuerdo a la justificación en el 2013 de esta reforma, de la cual yo fui diputada federal y voté en contra, por cierto, el principal argumento es que al ser más barata la generación de energía limpia, el costo que íbamos a pagar los consumidores sería bajo, cosa que no ha sucedido. Esas serían mis preguntas y agradezco de antemano su amable respuesta. Gracias, diputada Magdalena. Con la claridad con la que has formulado sus preguntas y a quién se le dirige, le damos el uso de la palabra a Miguel Ángel Marmolejo. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias por sus preguntas, diputada. Le agradezco infinitamente la oportunidad de poderme explicar. Mire, el acuerdo político a que me refiero es que al final del día la soberanía van a ser ustedes. Uno, en su calidad de académico, al compartir los conocimientos, advierte los pros y los contras, los riesgos que esto podría generar. El acuerdo político en particular a que me refiero es que tienen que hacer un análisis de simetría y cuadratura de estos 21 artículos transitorios, que permítame explicarle. El doctor José María Serna, ahora en los diálogos con Diego Valadez a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentaba: los artículos transitorios son una constitución paralela a la constitución dogmática. Entonces, estos 21 artículos transitorios están, digamos así, es el agua. Los 9 artículos transitorios que propone la iniciativa es una vasija. Esta agua tiene que caber en la vasija. Si se desborda, se fractura. Y esto genera inseguridad jurídica, como lo llamamos nosotros los abogados. En relación a su segundo punto, los amparos. Para mí, el amparo es la máxima defensa que un ciudadano puede tener, tanto personas físicas como morales. Que tenga la reflexión mínima de que su derecho está siendo violentado. De manera tal que es un derecho constitucional y como tal el ejercitarlo lo único que genera es poner a discusión del Poder Judicial de la Federación una propuesta de petición probablemente violatoria de los derechos humanos, que él argumenta, falta que le dé la razón, ¿de acuerdo? Pero en mi particular opinión sí considero que las últimas reformas, desde el acuerdo del SENACE, el acuerdo de CNR de confiabilidad, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, lo que ha adolecido como patrón común ha sido que es contraria a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, pero principalmente fundado en los transitorios. Por eso han dado la razón temporal. Esto no es una razón definitiva. Ahora bien, los derechos humanos, muy importante, mi visión del derecho humano es que efectivamente el acceso a la electricidad es un derecho humano, debe de garantizarse. Yo considero que el Estado garantiza cuando te da las herramientas para que por ti mismo te proveas tu electricidad. Ejemplo de combate a la pobreza energética ha sido la generación distribuida, que es un sistema descentralizado que permite que uno mismo pueda generar su propia electricidad. Pero ojo, no solamente la generación distribuida es para los temas de residencias o casas, media, alta, sino que hay muchos proyectos de impulso social en comunidades indígenas que se permite, a través de la generación distribuida, que puedan tener acceso al agua, que puedan tener acceso a la luz, que puedan calentar sus alimentos, etcétera, con tecnología. Yo creo que para mí el Estado garantiza ese derecho humano a través de la herramienta que te pone a tus manos. Y qué mejor que sea una herramienta que pueda uno controlar.
que no se necesite gran inversión al respecto. Y por último, con los temas de los contratos legados, productores independientes, autoabasto, en realidad aquí hay un tema que se llama libertad de contratación. Y la libertad de contratación es un derecho que también es un derecho humano y debe de protegerse. En ese sentido, si existe algún acto jurídico contrario o abuso definido, garantizado y resuelto por un poder judicial de la Federación en ese sentido, pues adelante, que se cancelen. Pero si no, que se respeten. Utilizar a la Constitución como una herramienta de presión o de cancelación, a mí me parece un exceso como tal, ¿de acuerdo? Que en todo caso podría trabajarse un artículo transitorio que proponga. Me llamó a mí mucho la atención, diputada, que el transitorio de la ley de la industria eléctrica sí venía un esquema de, digamos, de reparación, de indemnización. Ahora ya no viene. ¿Por qué no? Si es la ley suprema. Uno se pregunta como académico. De antemano, muchas gracias. Gracias por la respuesta brindada, Miguel Ángel. Vamos ahora con Mario Morales para dar respuesta al planteamiento de la diputada Magdalena. Adelante, Mario. Gracias. Hace un momento inicié mi exposición con un comentario, un diseño perversamente elaborado, porque además es cierto, me ha tocado ver cómo encontrar un resquicio en toda esa regulación que se implementó en el 2013 es prácticamente imposible. Aún así conseguimos en algunos momentos hacer algunas propuestas de cambio que efectivamente pues es muy sencillo decirlo, porque la COFECE, que es el organismo que va a proteger los intereses de los privados, más de los extranjeros, eso es indiscutible, porque está diseñada así en su artículo 28 en esta reforma energética del 2013. Esto ocurre el 10 de junio del 2013, unos meses antes de la reforma diciembre 2013. Pero al mismo tiempo se crean organismos reguladores, se crean tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones el 9 de agosto de 2013. Dos entes fundamentales. Le ponen un parche al Poder Judicial, que es totalmente independiente y que protege totalmente los intereses, los derechos humanos, como dicen ellos, derechos humanos, pero de personas morales, que es diferente. Y aquí es lo que estamos buscando, y el Estado tiene la responsabilidad de atender a todos los mexicanos en sus derechos, en todos sus derechos humanos, y la electricidad lo es. Entonces, viendo esto, pues es indiscutible, no es de extrañar esta reacción del Poder Judicial e inclusive de uno de los que demanda permanentemente al Estado, este organismo COFECE, está protegiendo estos intereses indiscutiblemente. Eso nos queda muy claro. ¿Qué se pretende en esta reforma? Resolver lo que se debe haber resuelto en esta reforma del 2013, algo irregular que nace en el 92, los productores independientes y los autoabastecedores. Son dos esquemas que son irregulares totalmente. Si se hace una reforma constitucional, entonces sí, ahí sí yo puedo decir, oye, me vas a quitar mis derechos adquiridos. ¿Y los derechos adquiridos que tenía la CFE antes del 2013 cuáles son? Para ellos sí hay derechos adquiridos. Y si reformo la Constitución, obviamente, pues no tengo por qué tocar ese tema que es exclusivamente de beneficio para ellos. Entonces, aquí en esta parte, pues es muy importante tener muy en cuenta cómo está operando. Y me quiero ubicar en los autoabastos. Los autoabastos tienen un déficit, y así lo dice el manual, y lo dice la propia ley. Si existe un déficit o superávit de la operación de los autoabastecedores, donde tienen socios que son clientes y donde no pagan el porteo, significa un déficit promedio de entre 8,000 y 10,000 pesos anuales. Esto significa que en esa proporción estos recursos van y se socializan en el mercado eléctrico mayorista. ¿Quién creen que los paga? ¿Quién creen que subsidia esos 8,000, 10,000 millones de pesos
anuales. Ustedes en sus recibos y todos los mexicanos en sus recibos. Esa es socialización. Y nosotros estamos subsidiando a estas empresas que dicen que no es posible, como son los Walmart, los Sam, las farmacias, los Oxxos. Todas estas empresas, que son las empresas más grandes, tienen este beneficio. Pero es un beneficio entre comillas, es un fraude a la ley. Eso no puede estar sucediendo. Entonces, sí, lo que se busca es cortar de raíz esta irregularidad que nace en el 92 y que se confirma y se protege y se cubre con la reforma del 2013. Eso se pretende. Ahora bien, ¿qué va a suceder al día siguiente de que se llegara a aprobar una reforma como la que se está proponiendo? Pues va a seguir operando el sistema eléctrico. Porque yo lo mostré, los mercados eléctricos mayoristas del mundo operan en su mayor proporción con contratos de largo plazo, un mercado de largo plazo. Y lo que se está proponiendo esta reforma es mercados de largo plazo, entre privados y la CFE. Y en estos mercados vamos a garantizar que se les pague el 100% de sus costos fijos y variables. No nada más la magnificación de, como lo vieron en el gráfico que expuse, la magnificación de utilidades de los renovables intermitentes, que no pagan el respaldo, que no pagan una serie de condiciones que requiere un sistema eléctrico. Quiero decirles que el sistema... ¿Podemos ir concluyendo, Mario? Sí, claro. Quiero decirles que el sistema más eficaz y más eficiente que se tiene en cualquier parte del mundo, y uno de ellos, el más grande, es el mexicano, es el sistema eléctrico. Imagínense que cada segundo un generador está produciendo energía eléctrica y en ese mismo instante un usuario, una industria, una casa, un comercio está consumiendo la energía eléctrica. Es sumamente eficiente este sistema eléctrico. Entonces, si van a ocurrir, eso es lo que se pretende, y la realidad es que lo que queremos es resolver lo que de origen se estableció equivocada e irregularmente. Gracias. Gracias, Mario. Vamos ahora a la participación del diputado Luis Martínez, que también es vocero del propio grupo parlamentario El Verde Ecologista